señor juez. Mire, el motivo por el cual ha sido convocado, citado hoy ante este juzgado, es a fin de recibirle declaración en condición de querellado en el curso del procedimiento que se sigue en este juzgado en virtud, o iniciado en virtud de la querella que interpuso la representación procesal del partido político Unión Progreso y Democracia, querella a la cual posteriormente se han sumado otras acusaciones particulares y populares. Supongo que tiene usted conocimiento y se le ha dado traslado del escrito de querella y de las posteriores acusaciones que se han ido admitiendo en el curso de este... Así es, señor juez. Mire, únicamente informarle que en este acto tiene usted derecho a no declarar, si no lo desea, a no contestar aquellas preguntas que se le formulen y no desee responder, y a no declararse culpable de ningún hecho y por ningún delito por el que se pueda haber imputado o acusado en el curso de la tramitación de este procedimiento. Y preguntarle en primer lugar si desea contestar a las preguntas que se le puedan formular por parte de la parte querellante y de las acusaciones que se han personado en este procedimiento. Mi intención, señor juez, es contestar a las preguntas que me haga su señoría, el Ministerio Fiscal y mi abogado. Muy bien. Pues en ese caso le doy la palabra al Ministerio Fiscal para que le formule las preguntas que tenga bien. ¿El Ministerio Fiscal? Gracias, con la venia del Justísimo Señor. Señor Rato, usted asume la presidencia de Caja Madrid a comienzos del 2010. La situación bancaria empezaba ya a estar marcada por un creciente deterioro de los balances, una mayor necesidad de capital. ¿Cuál es la situación macroeconómica general de esta entidad, de Caja Madrid, en cuanto a necesidades de saneamiento, por capital, pérdida esperada, exposición al mercado inmobiliario, morosidad, especialmente en relación con otras entidades bancarias de carácter sistémico? Bueno, Caja Madrid era la cuarta entidad del sistema financiero español, si no me falla la memoria, pero a distancia de las tres más grandes. Se situaba en probablemente el primero de los bancos intermedios o de las instituciones bancarias intermedias. Tenía una presencia muy importante comercial en Madrid, sobre todo, y en Castilla-La Mancha, y también tenía una red en el resto de España, no totalmente nacional. Tenía un core capital en Basilea III, porque como usted recordará, estábamos en pleno proceso de lanzamiento de lo que se llamaba Basilea III, lo que se llama Basilea III, perdón, ligeramente por encima del 6%, y tenía una morosidad, si no me falla la memoria, en el entorno del 5%, 5 y pico. Tenía una exposición al negocio inmobiliario similar a la de otras entidades financieras, cajas de ahorros principalmente, y había tenido una explosión de morosidad muy intensa, según he leído, y además también me parece que en algunos los documentos que están en los sumarios se indican, sobre todo en el segmento de hipotecas concedidas a ciudadanos de otras nacionalidades que habían venido a vivir a España. Eso se había corregido, había tenido una explosión de morosidad muy intensa, y la entidad en los años 2008 y 2009 había puesto en marcha un plan de morosidad que había sido satisfactorio y que había corregido esa situación. Probablemente, si yo tuviera que hacer un resumen, los mayores desafíos que tenía Caja Madrid en aquel momento eran: el primero era la solvencia, aumentar sus niveles de capital. ¿Por qué? Porque claramente las autoridades nacionales y las europeas iban a exigir niveles de capital más exigentes, más altos y además de mejor calidad. Y estaba ya anunciado, se anunció en esos meses, pues ya a finales de enero se anunció que la Autoridad Bancaria Europea, el EBA, iba a hacer unos stress test de capital para el verano del 2010. Por tanto, era la primera, digamos, objetivo. El segundo era claramente mejorar su rentabilidad. Caja Madrid tenía una rentabilidad en comparación con la de otras instituciones del sector con las que competía, pues sensiblemente más baja, y tenía un nivel de eficiencia también, por lo tanto, de relación entre gastos, ingresos y créditos sensiblemente peor que el de otras entidades. Por lo tanto, tenía por delante un proceso de eficacia, eficiencia, capitalización, y también de un modelo de negocio, porque tenía un negocio muy centrado en el negocio inmobiliario e hipotecario, que además de tener riesgos de aumento de la morosidad, como ya había experimentado Caja Madrid, pues también era un negocio cada vez menos
¿Usted o alguna empresa o sociedad que administre o en cuyo capital participe recibió en este periodo entre 2010 y 2012 algún préstamo de Caja Madrid o de alguna de las cajas que formaron el SIF? Mientras que yo he estado en la presidencia de Caja Madrid, Bankia, BCA, bueno, Caja Madrid no, porque he sido presidente de Caja Madrid hasta hace muy pocos meses, pero ya no ejercía ninguna actividad financiera. Yo ni ninguna persona física o jurídica conmigo ha recibido ninguna financiación. Yo personalmente, a mi nombre, después de dejar la presidencia de Bankia, sí he recibido un préstamo de 291.000 euros que estoy pagando en cantidades mensuales y a precios de mercado. ¿En ese periodo se le condonó algún préstamo que tuviera concedido con anterioridad? No, ninguno. ¿Durante su gestión al frente de Caja Madrid se concedió algún préstamo a algún partido político o se condonó alguno previamente? Condonado no recuerdo ninguno, pero ni al partido político ni a ninguna persona física o jurídica. Préstamos a entidades relacionadas con partidos políticos, fundaciones principalmente. No recuerdo ningún partido político. En Caja Madrid y después en el SIP y después en Bankia y en BCA había unas normas de consejo por el cual los préstamos, cualquiera que fuera su montante, que afectaban a partidos políticos o fundaciones relacionadas con partidos políticos o medios de comunicación, tienen que ser vistas por el Consejo. Por lo tanto, pasaban todas esas operaciones por el Consejo, aunque fueran operaciones de unos pocos miles de euros. Y se concedían pues para anticipos de subvenciones que iban a recibir determinadas fundaciones vinculadas a partidos políticos o a sindicatos, pero que yo recuerde no hubo nunca ninguna condonación y ninguna operación para partidos políticos o fundaciones que fuera significativa en volumen. Lo que pasa es que pasaban por esa regla interna de gobierno corporativo. ¿Cuándo y cómo se inicia el proceso de integración de las cajas? ¿A instancias de qué autoridades? Si fue así, y sobre todo con qué criterios. ¿Por qué esas cajas y no otras? ¿Cuál era la mejor opción para Caja Madrid, para la caja que usted presidía? ¿Cuál fue su interés? Vamos a ver, en el contexto que antes hemos descrito de necesidad de capitalizarse, las cajas de ahorros no tenían instrumentos de capital, solo tenían lo que se llamaban cuotas participativas sin derecho de voto. Solo había habido una experiencia de eso, que era me parece que en la CAM, y no tenían ningún atractivo para los inversores. Por lo tanto, las cajas de ahorros se encontraban con una especie de pared. Por un lado tenían que aumentar su capital y por otro lado no tenían cómo hacerlo. De ahí vino la nueva legislación, que creo que se aprueba en el año 2010. El Banco de España y el Gobierno incitan a las cajas a poderse capitalizar a través del FROB, de lo que se llamó FROB 1, pero para eso exigían que hubiera fusiones y reducciones de capacidad. Por lo tanto, había un mandato legal y político, si se quiere ver así, hay un mandato regulatorio y de supervisión que pidió un proceso de integración de cajas y que al mismo tiempo hubiera una reducción de capacidad. Caja Madrid, con la descripción que he hecho antes de su presencia geográfica, bueno, había varias teorías, como es natural, como hay en casi todo, ¿no? Nuestra visión era que teníamos que buscar complementariedades de negocio, no tanto en el negocio interno, porque todas las cajas eran muy parecidas en cuanto a su tradicional negocio, sino geográficamente ir completando una red, ¿no? Y por eso buscamos unas complementariedades pues en Canarias, en el norte de España, en Castilla y León y en Galicia, y en Cataluña. La ley exigía que para poderse beneficiar de la aportación de fondos públicos que pudieran ser considerados capital, las entidades tenían que hacer una fusión que representase al menos el 25% de los activos de la mayor. Tanto no podía ser una fusión pequeña, tenías que tener por lo menos un aumento de tamaño del 25%, y en casos que el Banco de España estuviera dispuesto a aceptar, del 20%, pero en cualquier caso nada menor al 20%. Nosotros estábamos en negociaciones con 5 cajas de ahorros de tamaño relativamente pequeño y que estaban centradas en zonas muy concretas y que tenían unas marcas muy representativas en esas zonas y que representaban aproximadamente el 20% de nuestro capital. Por lo tanto, estábamos en el borde y entendíamos que era nuestra intención cerrar ese acuerdo, ¿no? Estábamos pensando en completarlo con alguna otra entidad
de tamaño también relativamente pequeño, para llegar, si era posible, a un 25%. Y esa era nuestra estrategia. Creíamos que con eso dábamos un paso en la capitalización, que era lo que nos interesaba, completábamos nuestra red y, bueno, pues era nuestra estrategia ir en esa dirección. Básicamente, me dice por criterios, la selección de esas otras 5 cajas en este momento, por criterios básicamente geográficos. No, también de rentabilidad, también de situación. Veíamos los balances y los estudiábamos, y ahí había en esas 5 había situaciones distintas, pero la mayor parte de ellas, por lo menos la mayor parte de ellas, tenían una situación de solvencia igual o mejor que nosotros. Y por lo tanto nos aportaban capital, aunque fuera en niveles relativamente pequeños, y nos permitían solicitar C1, y eso nos permitía capitalizarnos adecuadamente. Por tanto, había 2 criterios básicos: uno, que fueran entidades, en el mejor de los casos, con con solvencia similar o mejor que la nuestra, y también que complementaran nuestra red desde el punto de vista geográfico, evitando duplicidades. Estábamos convencidos de que las duplicidades, había entonces la teoría de que las redes se podían vender. Nosotros éramos muy escépticos, no creíamos que tal como iba en esos momentos la economía española y el negocio y la cantidad de oficinas que había en España, dudábamos mucho de que comprar redes para venderlas fuera una alternativa viable, ¿no? Y en este primer momento me dice que hay un proyecto de integración con 5 cajas de tamaño pequeño. ¿Cuándo entra en esas negociaciones, si es que las hubo, Bancaja? Pues entra a instancias del Banco de España. El Banco de España me llama una mañana. Yo tenía otros compromisos, además alguno de ellos formal, que tuve que ser sustituido en la presidencia de Caja Madrid, me acuerdo perfectamente, y me fui al gobernador. Pues es una llamada para cualquier persona que trabaja en el sector financiero a la que uno acude, y pues yo, como es natural, fui a ver al gobernador. En esa reunión estaban presentes el presidente de Bancaja, el gobernador y el subgobernador, y el gobernador me indicó claramente que era la opinión del Banco de España y el deseo del Banco de España que Bancaja entrara a formar parte de nuestro SIF, y nos indicó además, lo cual demostraba su interés y la diligencia, en mi opinión, con la que quería abordar ese tema, que de su despacho nos fuéramos al despacho del subgobernador y empezáramos a negociar. Así lo hicimos. Bancaja, claro, ya era una entidad mucho más grande y ya representaba pues aproximadamente la mitad de lo que representaba el balance de Caja Madrid, el 30%, hacía entre el 35 y el 30% representaba el balance de Caja Madrid. Tenía una presencia nacional, no como la nuestra, porque sí tenía alguna duplicidad de red en Madrid, tenía un negocio inmobiliario importante, por tanto era una apuesta importante, ¿no? Y cambiaba completamente las dimensiones de lo que nosotros estábamos planteándonos. Pero claramente, la opinión del Banco de España era que, debíamos ir en esa dirección, ¿no? Pero encajaba esta fusión con Bancaja en su estrategia, en la estrategia inicial, en el planteamiento inicial. Nosotros no estábamos pensando en hacer un planteamiento de esas dimensiones, pero indudablemente era una apuesta de tamaño que, con el respaldo del regulador, pensemos que el regulador bancario no es un regulador normal, tiene un conocimiento muy profundo de las entidades, porque en entidades de determinado tamaño tiene una presencia constante, ¿no? Y por lo tanto es una opinión muy cualificada. Hombre, Bancaja, de alguna manera no, de todas las maneras constituía una apuesta definitiva, en el sentido de que ya adquiríamos un tamaño similar, si no superior, al de los primeros bancos españoles. O sea, nosotros pasábamos de ser el cuarto del grupo de bancos grandes, bancos y cajas, y más bien el primero de la segunda equipo, si queremos llamarlo así, a meternos en la liga de los 3 grandes, con un nivel de activos pues similar al mayor y con 10 millones de clientes. Tanto era una apuesta muy significativa, ¿no? Suponía para nosotros, pues probablemente dar un salto que hubiéramos tardado mucho tiempo